diciembre de lujo, en este 349º día del calendario gregoriano, en donde Dalí inventó la actividad paranoica crítica, donde Antonin Artaud publicó Van Gogh, el suicidado de la sociedad, cerraron Chernobyl, nació Nerón, y tenemos nada menos que este viaje en los cuales el profesor Óscar y el maestro Sebastián nos quieren llevar en este mediodía simbólico de cierre de cosas y de ciclos. Música, ¿qué es? ¿Cómo la percibimos? ¿Todos la disfrutamos? Utilidad clínica. El profesor Óscar Ardila González es médico de la Universidad del Bosque, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, profesor del programa de posgrado en psiquiatría de la Universidad del Bosque, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, amigo de esta casa y mi compadre, por cierto. El maestro Sebastián Ignacio López Bustos, que nos acompaña desde Iquique, Chile, y trajo a su esposita también música a acompañarlo. Es músico, improvisador y educador, profesor del programa de música de la Universidad de Cundinamarca y director de la Big Band Juvenil de Bogotá 2017. Y sé que le gusta el jazz, y creo que en este viaje nos embarcamos todos los que estamos aquí. Muchas gracias, profesor Óscar, muchas gracias, maestro Sebastián. Nos fuimos de viaje. Muy bien, muchas gracias. El éxtasis musical implica una vuelta a la identidad, a lo originario, a las raíces primarias de la existencia. En él solo queda el ritmo puro de la existencia, la corriente inmanente orgánica de la vida. Oigo la vida, de ahí arrancan todas las revelaciones. Émile Cioran, el libro de las quimeras. Esta frase de Cioran nos permite pensar en el qué de la música. ¿Qué es la música? Una sucesión de sonidos en el tiempo con una estructura inherente a la cultura propia de quienes la ejecutan y o escuchan, íntimamente relacionada con las emociones, el movimiento, la comunicación, la capacidad cerebral de predecir y de experimentar placer. Volver a la identidad, a lo originario, a las raíces primarias de la existencia, nos hace pensar en el cómo aparece, cómo sucede. Estos cuestionamientos nos remiten a uno de los principios musicales más fundamentales, el ritmo y lo orgánico en la vida. Y a partir de ahí, los hallazgos y conocimientos ligados a la música misma. Estas preguntas, el qué, el cómo y para qué, serán los ejes conductores de esta charla. La música nos conecta con nosotros mismos. Al estar vivos, nuestras neuronas están en oscilación permanente de 10 Hz. Y sumado a eso está nuestro latido cardíaco. Desde el vientre materno estamos registrando la frecuencia materna, la frecuencia cardíaca materna. Es a partir del 6º mes que el bebé empieza a captar sonidos. De esa manera, ya en el útero empieza a darse el registro de los sonidos corporales de la madre, empieza a darse el registro también de la música que la mamá le gusta escuchar. Y ya luego con el nacimiento, los arrullos de cuna, las canciones de cuna, las canciones favoritas que escuchan los adultos que rodean a ese ser humano en crecimiento, empiezan a ir directamente a algo que se llama el léxico musical, que está ubicado en la corteza cerebral, de manera que cada uno de nosotros tiene toda una biblioteca discográfica desde el vientre uterino. Los eventos propios de la infancia y la juventud también están matizados por determinadas melodías, y esas evocaciones musicales
son las que traemos en el recuerdo en nuestra vida adulta. Ya en la edad senil es frecuente que recurramos a todo ese léxico musical que hemos acumulado a lo largo de la vida. La música, además de ser un lenguaje universal para la comunicación de unos con otros, es la forma en que nos comunicamos con nuestras emociones. Nos aislamos para sentir la música que nos gusta. La música siempre ha acompañado al ser humano y, sin embargo, su función perceptiva ha sido un misterio. Solo hasta las últimas décadas y gracias a las neurociencias y a las neuroimágenes se está aclarando la dinámica cerebral. Diferentes expositores del pensamiento siempre y a lo largo de la historia se han cuestionado acerca de la música, y la música ha estado en primer lugar en los ámbitos académicos desde la Edad Media. Actualmente hay un investigador, Steven Pinker. Este investigador británico, profesor de la Universidad de Harvard, psicólogo cognitivo, lingüista y amante de la música, a partir de lo que escribió Darwin en El origen de las especies, donde Darwin decía cómo la música venía programada en cada especie, porque de alguna manera ya venían con musicalidad. Diferentes especies animales cumplían una función, algo fisiológico, que era el cortejo para la reproducción, pero Darwin mismo se preguntaba cómo es en el humano, porque no necesariamente se requiere la música para el cortejo. Entonces este señor Steven Pinker formula que la música y el lenguaje tienen algo en común, y es que la música es precursora del lenguaje, que lo primero que se hizo fue emitir cantos a imitación de la naturaleza para luego ya dar origen al lenguaje. Dice este señor Pinker que realmente para la existencia humana la música no es necesaria. Él tiene la hipótesis de la torta de queso, así como en gastronomía no necesitamos una torta de queso como nutriente, pero sí todos los alimentos y los sabores ricos y energéticos nos encantan, que así también la música podríamos prescindir de ella y vivir sin la música. Los contradictores de Pinker también dicen que de todas formas lo que se ha encontrado en la investigación cerebral es que música y lenguaje comparten algunas vías, pero que tienen redes neuronales específicas y que son sistemas como alternos, y que probablemente los dos tuvieron un protolenguaje, pero que existe en el cerebro la posibilidad de hacer esa clara diferencia. De acuerdo al neurofisiólogo Rodolfo Llinás, el cerebro y la mente han evolucionado como un instrumento que implementa las interacciones predictivas y o intencionales entre un organismo vivo y su medio ambiente. Comillas, para que tales transacciones tengan éxito, se requiere un instrumento genéticamente programado, que genere imágenes internas del mundo externo, que pueda compararse con la información que éste nos proporciona a través de los sentidos. Aquí es bien interesante lo que propone Rodolfo Llinás, y es como realmente tenemos dos cerebros. Un cerebro que es el que está recibiendo información de los órganos de los sentidos y el que nos está conectando permanentemente con el mundo externo, pero otro cerebro que lo llaman así, es como un cerebro virtual que tenemos todos en nuestra asociación frontal, y es el que nos permite vivir nuestro mundo propio, nuestro mundo interno. Él, como neurofisiólogo, interpreta que es lo que los psicoanalistas llaman el yo, el sí mismo, y dice que es ese cerebro que está ubicado en la región de la asociación frontal el que realmente está
prediciendo permanentemente cuál es lo que sucede en el tiempo, y es muy aplicable a la música. Cuando escuchamos cualquier melodía que nos trae una recordación agradable y logramos caer en la nota, hay una sensación de satisfacción, y permanentemente estamos tratando de adivinar la secuencia melódica de lo que escuchamos. Dice Rodolfo Llinás: la percepción es la validación de las imágenes generadas internamente por medio de la información sensorial. La predicción expectativa de eventos por venir es la base de la percepción y lo opuesto al reflejo. Es la razón de ser de la función cerebral. A nivel de la médula estaría toda la función de reflejo, y a nivel de la corteza asociativa frontal estaría toda la función de predicción, que es realmente percibir y contrastar con nuestra realidad virtual. Habla también Llinás de cómo este es un correlato bellísimo que hay en cada uno de nosotros, que es maravilloso y que es un tejido neuronal especializado que está predispuesto a comprender la música y a anticipar en el tiempo real lo que vendrá a continuación. Como les decía, a lo largo de la historia siempre ha habido mucha importancia alrededor de la música, y es un hecho que se le ha dado un lugar privilegiado, ya que está contactado directamente con nuestras emociones. A nivel de la historia es interesante el monje Guido d'Arezzo. Este monje habitaba en uno de los monasterios de Italia, y lo que estaba de moda en la época eran los cantos gregorianos, pero esos cantos gregorianos eran de transmisión oral, de monasterio en monasterio se iban enseñando y no había un sistema escrito. Entonces fue cuando Guido d'Arezzo propuso este tetragrama, que era como de 4 líneas. Entonces propuso él que de abajo para arriba fueran los sonidos de graves a agudos, y los fue distanciando en el tiempo de acuerdo al ritmo de lo que se interpretara. Posteriormente derivó todo lo que propuso Guido d'Arezzo en el pentagrama. Inicialmente el pentagrama solo con elementos básicos de ritmo, altura e intensidad, pero con el tiempo se fueron añadiendo y construyendo pues la quinta línea del pentagrama, y estructuras melódicas y estructuras ya mayores como el contrapunto y la armonía, que es lo que dieron origen a la música clásica y a que hoy podamos tener esos intérpretes de ese maravilloso arte. En las primeras universidades europeas, durante la Edad Media, en la formación de las artes liberales, las de formar hombres libres, se incluía la música. Esa libertad se obtenía por medio del conocimiento y el desarrollo de las habilidades intelectuales, en oposición a las artes serviles o artes menores, que eran las que proporcionaban al hombre la pericia para desempeñar los oficios y realizar los trabajos manuales. Me había dado un marino aquí. El trivium, en esta gráfica tan bonita de la Edad Media, entonces están representadas las 7 artes liberales, que tenían que ver con la gramática, con la retórica, con la dialéctica, que era como el trivium. El trivium era lo básico para los estudios superiores de quienes aspiraban a ser hombres libres. La gramática estudiaba el uso adecuado de la lengua y cómo hablar y escribir correctamente. La dialéctica, la del pensamiento correcto, se encargaba del razonamiento y de la búsqueda de la verdad. La retórica era la expresión del lenguaje en su más bella manifestación. Por tanto, está muy relacionada con la literatura. El quadrivium
quadrivium. Estas son estas otras 4, que como su nombre lo indica, son 4 vías o caminos. Se agrupaban las ciencias del estudio de la aritmética, geometría, astronomía y música. La música era el estudio de los cantos, de las matemáticas del movimiento. La educación musical consistía en lectura, escritura, lecciones de los poetas, ejercicios de memorización y la técnica de la música. Posteriormente se agregó en la Edad Media a estas 7 artes liberales lo que fueron la medicina y la arquitectura, que ya eran 9 materias. La música, a diferencia de las otras artes, no expresa el fenómeno sino la esencia interior. No expresa este o aquel determinado goce, ni tal o cual amargura, o dolor, o terror, o júbilo, o alegría, o calma, sino el goce mismo, la amargura misma, el dolor mismo, el terror mismo, el júbilo mismo, la alegría misma o la calma misma. Ya Arthur Schopenhauer en el siglo XIX intuía algo que se sabía pero que no se conocía exactamente, y es solo hacia inicios de este siglo XXI, y gracias a las técnicas de resonancia nuclear magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, la espectroscopia funcional infrarroja, como se ha logrado evidenciar los procesos de transformación que son iniciados por las ondas sonoras en el oído y terminan percibidos en la corteza auditiva, íntimamente asociados con el sistema límbico. Tenemos nuestros ojos que nos permiten contemplar y dirigir nuestras miradas. En este bonito cuadro de Van Gogh podemos detenernos en las pinceladas de las nubes, en la gama de los azules, podemos ir a los cipreses o a las flores rojas que hay en la base, y estamos acostumbrados a utilizar los párpados para simplemente dejar de ver. Yo les invito en este momento a que cierren sus ojos. Al cerrar los ojos, solo nos quedan las ondas sonoras, y las ondas sonoras están permanentemente siendo captadas por nuestro pabellón auditivo. Tratemos de registrar con los ojos cerrados nuestros sonidos corporales. Tratemos de registrar los sonidos próximos aquí en el auditorio. De pronto sonidos que podamos percibir que vienen de la calle. Y si hacemos este ejercicio y nos concientizamos de qué sonido es grave, qué sonido es agudo, vamos entendiendo eso de la posibilidad de nuestro cerebro virtual de detenerse en alguno de los sonidos que escuchamos. No tenemos párpados, pero sí tenemos selectividad auditiva. Ya podemos continuar. En el medio que nos rodea solo hay ondas de presión. A partir del cerebro, el cerebro ha sido capaz de hacer una representación mental de tal como suena nuestro entorno, reconstruyéndolo virtualmente de acuerdo a sus recuerdos y sus emociones. Y surgen en nuestro mundo sensorial las cualidades básicas que hacen que un son, una frase hablada o musical suene diferente a otro. La sonoridad, que depende del ritmo, la altura del sonido que va impresa en la frecuencia, que hace que sea agudo o grave. El timbre o color, que nos permite diferenciar el susurro de una fuente dentro de una plaza del centro, y que logramos diferenciar los diferentes matices o armónicos de esa fuente. El fenómeno sonoro tiene que ver mucho con la intensidad. La intensidad se refiere a la fuerza, a los decibeles. El oído humano está
en posibilidades de recibir de 20 decibeles en adelante, pero ya es doloroso cuando es de mayor de 120 decibeles. La frecuencia se mide en ciclos por segundo o hertz, y cuanto más frecuentes son las frecuencias, más ciclos por segundo, el oído capta ese sonido como agudo. Y a la inversa, al ser menos frecuente, como más grave, el humano tiene un rango de audición desde los 20 ciclos hasta los 200 Hz. Lo cotidiano es que escuchemos entre 250 y 8000 Hz. Las ondas sonoras se propagan por el aire y alcanzan el oído externo. Aquí empieza el viaje maravilloso de las ondas sonoras por nuestro conducto auditivo externo y están llegando al tímpano. Y el tímpano recibe esa vibración, esas frecuencias, y provoca el movimiento de los tres huesecillos, los huesecillos más pequeños de nuestro cuerpo. Y esto va directamente a impactar la ventana oval. A partir de la ventana oval, entonces está el líquido de la endolinfa que está en la cóclea. En la medida que impacta la ventana oval, esta mueve el líquido de la endolinfa y va ese líquido directamente a las células ciliadas del órgano de Corti, que están aquí dentro de la cóclea. Y las terminaciones nerviosas, esos cilios, van directamente al ganglio coclear. Entonces todo lo que tiene que ver con el oído, también con las funciones de equilibrio y el sistema vestibular, van al ganglio coclear para dirigirse de ahí hacia la corteza. Igual la corteza está en directa relación con la cóclea. Como les decía, las vías neuronales ascendentes son las mismas descendentes, y en la cóclea tenemos el sistema de tonotopía, tal como nos muestra este gráfico. Si tenemos aquí una escala de un piano, este do central les decía, este do central gracias. Este do central tendría unos 500 Hz, y todo lo que está hacia la derecha sonaría como más agudo, y es lo que va directamente al ápice de la cóclea. Lo que es más grave iría como a la base de la cóclea. La corteza auditiva es la unidad cerebral del procesamiento de sonidos más organizado. La corteza auditiva se divide en tres partes diferenciadas: la corteza auditiva primaria, secundaria y terciaria, corresponde a esta última, la terciaria, todo lo que está más hacia afuera, lo que tiene que ver con el lóbulo temporal. Es donde está toda el área auditiva. Entonces aquí es para mostrar, siguiendo el gráfico anterior, toda la derivación de la cóclea, el nervio coclear, y cómo sigue a las vías del bulbo raquídeo inicialmente para llegar al tálamo, donde está el núcleo geniculado del tálamo, y de ahí sigue a la corteza. Tenemos que tener en cuenta que al haber dos oídos y al haber toda esta
posibilidad contralateral. Hay unas vías del ganglio coclear que van al otro lado y de esa forma logran llevar los registros en estéreo. Y todo, como les decía, seleccionado desde la red frontal, que es la que está discriminando los sonidos. A la manera de las impresoras en tercera dimensión, que nos permiten entender las diferentes profundidades de lo que está registrando la máquina impresora y que se va a imprimir. Así también funciona nuestro cerebro con la vista y con el oído, para que podamos captar un sonido, captar qué tan lejos está, para diferenciar el timbre de un instrumento. Este nervio coclear va llevando ramificaciones a lo largo de diferentes sitios del cerebro, que es lo que nos permite integrar finalmente en la corteza asociativa. La corteza auditiva primaria también tiene organizado una tomotopía, o sea, así como registrábamos los hertz en la cóclea, era lo que les decía antes, entonces también hay un registro de los diferentes tonos, y esto está directamente relacionado con la cóclea, y hay vías que descienden. Tradicionalmente en nuestro estudio de fisiología entendíamos que habían las vías aferentes en los órganos de los sentidos, pero ahora lo que se ha podido registrar en las neuroimágenes es la importancia de la vía eferente. La producción y percepción musical implican gran parte de nuestras capacidades cognitivas, en donde están involucradas las áreas del córtex auditivo, del córtex motor. Además, la música produce en nosotros respuestas emocionales que involucran distintas áreas corticales y subcorticales. Todas las personas, sin ningún problema neurológico, nacemos con la maquinaria necesaria para procesar la música. Esto lo podemos ver en los niños menores de 1 año, que son capaces de mostrar sensibilidad ante las escalas musicales y la regularidad temporal. Les es más fácil procesar los intervalos consonantes que los disonantes, y son capaces de percibir una estructura tonal, así como breves disrupciones en la melodía. Estudios recientes realizados en la Universidad de Montreal por la investigadora Isabel Pérez han permitido el diseño de un modelo de cognición musical. De acuerdo con este modelo, la percepción musical se organiza en 2 sistemas independientes. Uno se encarga del procesamiento de la melodía y se ha denominado el sistema melódico. El otro se encarga del procesamiento del tiempo, denominado sistema temporal. El sistema melódico permite diferenciar 2 componentes fundamentales de la música: el tono, que son las notas; los intervalos, que son las distancias entre las notas. Por otro lado, el sistema temporal permite enmarcar la melodía procesada en el tiempo a través de 2 componentes: ritmo o pulsos y métrica o acentos. La ruta melódica tiene sus componentes esenciales en el giro temporal superior, mientras que las áreas en los ganglios basales y en la corteza premotora están encargadas del control motor y de la percepción temporal. Cuando se escucha la música, son fundamentales el análisis de la organización temporal y el de la organización del tono. Así, cuando escuchamos una canción, realizamos un análisis acústico. La letra de la canción será analizada por el sistema de procesamiento del lenguaje. El componente musical será analizado por cada uno de los sistemas, el temporal y el melódico. Los 2 sistemas actúan conjuntamente y envían información a través de redes neuronales distintas al léxico musical, lugar donde se encuentra toda la información musical que se percibe a lo largo de la vida. El léxico musical permite activar el léxico fonético para el canto, la activación de funciones motoras para la actuación musical y la activación de memoria asociativa para la recuperación de material no musical. Algo bien interesante es como cuando la música a través del ganglio coclear llega al tálamo y a los ganglios basales, inmediatamente de forma automática se empieza a registrar el ritmo y empezamos
o a hacer chasquido con los dedos, o a mover nuestro cuerpo y finalmente a bailar y danzar. Y cuando ya estamos danzando o bailando, son los ganglios basales los que están registrando la mayor actividad y de alguna manera se inhiben los pensamientos. O sea, por eso una persona cuando baila está muy desinhibida, porque se dedica casi que automáticamente a mover el cuerpo. Esta gráfica era parte de los estudios de este grupo de Canadá para mostrar diferentes registros temporales en la discriminación musical. Sí. Esta gráfica la traje como para que recordemos cómo a nivel de los hemisferios, cada hemisferio cumple una función diferente dependiendo que sea el dominante, que es el del lenguaje, o el no dominante. Entonces, hoy se sabe que en el hemisferio izquierdo dominante es donde se hace el análisis, las ideas complejas del lenguaje, del pensamiento matemático, y en el hemisferio derecho es donde se hace la síntesis, donde se tiene lugar la percepción y procesamiento del espacio, de las formas y de la música. A propósito de la música, es en el hemisferio derecho donde se da la emisión melódica no verbal, la discriminación de timbre, la intuición musical, la imaginación musical, y es en el hemisferio izquierdo donde está preponderantemente el ritmo, la elaboración de secuencias, los mecanismos de ejecución musical, pronunciación de palabras, representaciones verbales. La apreciación musical requiere de interacción de neuronas del núcleo accumbens. Este núcleo accumbens tiene diferentes asociaciones con el sistema límbico, con los ganglios basales, con la corteza asociativa, y es el núcleo accumbens el que libera dopamina y que es el que nos genera placer. Un efecto afectivo importante es el de la expectativa, anticipación y sorpresa a través del tiempo. Los investigadores han encontrado que la liberación de dopamina en momentos de máximo placer es lo que le da esta preponderancia a la música que todos disfrutamos. Estos núcleos activados también tienen que ver con la memoria musical individual, porque es el tálamo el que va registrando si pasa al léxico o no determinada melodía que vayamos escuchando. Las regiones subcorticales se sincronizan con las cortezas sensoriales auditivas para establecer un estímulo potencialmente gratificante y deseable. Allí en las cortezas se organizan plantillas de sonidos que al establecer comunicación con el núcleo accumbens encuentran gratificación en la anticipación, y es la explicación a la experiencia placentera de la música. Estas expectativas no se limitan al sistema musical, sino también al sistema temporal. A propósito de la capacidad de reserva cerebral o capacidad de reserva cognitiva, me pareció muy ilustrativa esta imagen, porque habla también de esa maravillosa red que tenemos todos y cada uno, y que tiene que ver con el estilo de vida y tiene que ver con hacer de nuestra vida una obra de arte. A lo largo de la vida, y dependiendo de nuestro estilo de vida, estamos determinando cómo va a ser nuestra vejez. Hablamos que la reserva cognitiva son la mayor cantidad de asociaciones neuronales que pueda tener un ser humano para poder enfrentar la vejez de una mejor manera, con calidad de vida. Los investigadores han propuesto que tiene que ver esta reserva cognitiva con el nivel de educación obtenido a través de los años de estudio exitoso, con el tipo de trabajo obtenido durante la vida, que esencialmente corresponde a una educación gratificante, a un trabajo con fuerte desafío intelectual, y todo esto hace que haya pues una mayor reserva, mayor actividad cerebral. El ser bilingüe
desde temprana edad. El mantener actividad física apropiada durante toda la vida, una dieta adecuada con alimentos antioxidantes y antiinflamatorios, una ausencia de neurotoxinas, incluyendo no solo las industriales por contaminación, sino también evitando excesos de alcohol, uso de tabaco y drogas adictivas psicoestimulantes. La manutención y estimulación de las redes sociales y familiares, que mantienen al individuo en un estado de actividad cerebral sostenida, induciendo a su vez conexiones cerebrales de diversa naturaleza. Y por supuesto, el arte. El arte en sus múltiples expresiones, la pintura, la literatura y la música. Quise traer más a manera publicitaria para que puedan ustedes leer un libro de un neurólogo británico llamado Oliver Sacks, que fue en quien se basaron quienes hicieron la película Despertares a propósito de sus estudios en Parkinson. Este señor, que murió recientemente, dedicó su vida al estudio del cerebro. Su comprensión de la clínica neurológica quedó plasmada en sus artículos en revistas médicas y en libros para el gran público como Musicofilia, en donde él transmite la relación de la música y el cerebro basado en reportes de pacientes con alguna afectación neurológica y sus experiencias a partir de habilidades musicales. Presenta diferentes formas de amusia y alteraciones cerebrales que favorecen desde la imaginería musical hasta las alucinaciones musicales. Describe pacientes con demencia frontotemporal, quienes al sufrir esa degeneración cortical desinhiben el tálamo y asombrosamente se apasionan por la música. Cita los estudios de Robert Satorre, en donde demuestra que los músicos, con solo imaginar la música, pueden activar en las neuroimágenes las mismas áreas corticales que se observan cuando interpretan piezas musicales que indican movimiento. Se refiere también a Rodolfo Ginás, quien explica los fenómenos musicales, particularmente las canciones o melodías que se meten en la cabeza y que no tienen nada que ver con la racionalidad, como una activación de los ganglios basales que no se detienen nunca y accionan a través de las conexiones axonales, patrones motores tálamo-corticales. Comillas, nuestra susceptibilidad a la música requiere sistemas para percibir y recordar música tremendamente sensibles y refinados, sistemas que superan todo lo que podemos encontrar en primates normales. Estos sistemas son tan sensibles al estímulo procedente de fuentes internas, recuerdos, emociones, asociaciones, como al que procede de fuentes externas. La música empalagosa y melodías pegadizas son conocidas en el mundo de la neurología como gusanos cerebrales. Son intrusiones conectivas que a manera de un tic-tac activan esa parte interna del cerebro y no tienen un control voluntario. Las alucinaciones musicales crónicas generalmente se presentan en personas con pérdidas importantes de la audición, mientras que las alucinaciones musicales transitorias pueden ser consecuentes a la privación sensorial por administración de fármacos como la quinina y la aspirina, fármacos que utilizamos en psiquiatría, como el propanolol o la imipramina, pueden también producir hipoacusia temporal. La gente que tiene tono absoluto puede decir la nota de una melodía en cualquier momento. Son capaces de identificar los sonidos sin tener que estar comparándolo con otro. Es muy frecuente en músicos y es una condición que facilita bastante la comprensión musical. La identifican con sonidos que escuchan o que se imaginan. Existe una relación entre el sonido absoluto y la ceguera. O sea, se ha observado que el 50% de niños nacidos ciegos o que quedaron ciegos en la infancia tienen oído absoluto, y esto parece ser que es como una forma de compensación sensorial para poder entender el mundo y fabricar ese mundo virtual. Tener buen oído significa que se tiene buena percepción del tono y el ritmo.
un investigador, Gottfried Scharlau, publicó en el 95 que los cuerpos callosos son de mayor tamaño en los músicos profesionales y que una parte del córtex auditivo y el plano temporal posee un ensanchamiento asimétrico en los músicos que tienen tono absoluto, además un volumen mayor en la materia gris, en las zonas motoras auditivas y visoespaciales del córtex y en el cerebelo. Estos cambios están relacionados con la edad de inicio en la que las personas comenzaron su práctica musical. Sin embargo, Álvaro Pascual y colaboradores, investigadores de Harvard, han demostrado lo rápido que el cerebro responde al adiestramiento musical, visualizando la activación de la corteza motora en secuencias repetidas de piano para los 5 dedos. El método Suzuki de aprendizaje musical en niños demuestra que prácticamente todos los niños no sordos aprenden a ejecutar violín de imitación y oído. La amusia o sordera al tono está presente en el 5% de la población, quienes no son conscientes de su desafinación ni captan la desafinación de otros. Generalmente, de acuerdo a Isabel Pérez, tienen lesiones en el hemisferio derecho. Para la mayoría de las personas, la asociación del color y la música se da en el terreno de la metáfora. Para unos muy pocos, y que no lo socializan y que de pronto algunos neurólogos que han empezado en su historial clínico a hacer estas preguntas, hay unas conexiones neuronales que les permite percibir automáticamente sensaciones dobles ante una experiencia sensorial, intervalos musicales con sabor propio o días de la semana con sabor con color diferente o un olor especial para cada color. La forma de sinestesia más común es la musical, experiencias de color mientras se percibe música. Este es un video de 2 minutos. No está funcionando los videos. Lamentablemente estamos sin conexión a internet. Habíamos traído 2 videos para hacernos la representación mental de lo que era la sinestesia, y lamentablemente no voy a poder presentar este video, pero se lo recomiendo a todos, que tiene que ver con la presencia del doctor Ginás en septiembre de... ¿Es posible? El doctor Ginás vino en septiembre de este año al Colegio Gimnasio Moderno a hablar sobre el cerebro y presenta esta magnífica reproducción fotográfica en donde nos demuestra cómo es el espesor de la corteza cerebral. En el recuadro de arriba, ahí en moradito, vamos viendo cómo se va extendiendo la fotografía para mostrarnos individualmente las neuronas y sus múltiples conexiones, y es esto lo que él habla como de el tejido cerebral maravilloso, y es esto lo que nos permite reflexionar acerca de la importancia de la educación y de cómo las políticas siempre deben estar orientadas hacia los niños jóvenes a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida es lo que nos va a permitir moldear nuestro cerebro a partir de estas conexiones maravillosas que nos muestra esta imagen. Ya ahora al final van apareciendo unos núcleos rojos que corresponden ya a las neuronas, porque todo este entramado es como de materia blanca. Tal vez se van viendo más las neuronas. Se puede ver en YouTube en la conferencia que presentó el doctor Ginás en el Gimnasio Moderno. Me pareció oportuno traerlo para que reflexionemos sobre esa maravillosa capacidad que tenemos todos, pero que si no la ejercitamos, entonces la desconocemos, y que en la medida en que tengamos mayor acceso al aprendizaje, independientemente de la edad, podremos augurar una mejor vejez. Por otra parte, permitamos que termine el video. Ahí están los cuerpos neuronales de los que les hablaba, y pues esta maravilla de fotografía que yo no había visto, y la verdad me encantó, y por eso quise compartirla. Un campo de acción cada vez más reconocido en el ambiente terapéutico es la musicoterapia. Las posibilidades de establecer
conexiones y secuencias rítmicas y tonales que estimulen el cerebro han sido exitosas en pacientes neurológicos y psiquiátricos, dada la experiencia de mi profesor de música, Sebastián López, que me acompaña hoy. Quise yo invitarlo a que nos hablara de musicoterapia y de cómo ha sido su experiencia. Entonces dejo con el profesor López. Bueno, continuando con la idea de musicoterapia, se hace muy latente desde el principio del ejercicio musical las connotaciones que tiene la música como técnica sanadora o terapéutica. Siempre ha estado muy ligada al ser humano. Por ejemplo, siempre se habla del caso de los chamanes, los curanderos, o también las formas de cómo se clasificaba la música antes, denominándola a ciertas estructuras tonales o sucesiones de notas que nosotros llamamos escalas, como modus dativus. Todo esto expresa un apego emocional e intelectual al ejercicio catártico de hacer música y evidencian la alta estima que se tiene aún hasta nuestros días de eso, del ejercicio de hacer música. Tal vez es muy impreciso hablar de los albores del ejercicio musical, como lo citaba muy bien Oscar antes. No se tiene seguridad a ciencia cierta de si era protolenguaje, si no era protolenguaje, si es parte de una evolución biológica que es inherente a todos los seres que habitamos este planeta. No estamos seguros, tal vez. O sea, no estamos muy seguros de todo esto. Pero como sea el caso, siempre en la humanidad la música tiene una connotación y tiene una utilidad, una funcionalidad en la sociedad. Diversión, comunión, herramientas de comunicación de ideas, y una de las que queremos tratar es la sanación. Es por esta diversidad de funciones que la música como expresión cultural y arte, desligado de su función ritual, ha sido utilizada por una gran gama de ideologías políticas, religiosas, de todo tipo, para poder captar la atención de sus seguidores, feligreses, siempre buscando ese poder que tiene la música para transmitir desde una dimensionalidad mucho mayor a la simple palabra o al simple texto que como medio resuena en la cabeza. La música nos invade de formas conscientes e inconscientes. Nuestro cerebro pide y selecciona estímulos sonoros, y nosotros, desde nuestro proceso mental, creemos y queremos dar causa a esto por uno u otro lado. Siempre hay una idea asociada a eso. Si somos conscientes de todos estos procesos que hemos descrito durante toda esta charla, salta inevitablemente a la luz que nuestro primer enunciado es cierto. O sea, la música es sanadora. Desde muchos aspectos, esta idea nos impulsa a que descifremos los elementos sonoros que componen nuestra identidad y así poder abordar de forma activa o pasiva alguna variante de terapia psicológica musical, o como yo prefiero llamarle, sonora, no tan musical, no tan a la definición de música. Como educador y en mi formación empírica como educador, he llegado como a la siguiente conclusión: tener un medio de expresión no lingüístico, en donde no esté involucrado la palabra, su significado, su denotación y connotación, hace mucho, pero mucho más evidente la función de la música como ente que rodea este circuito de palabras y nos pone a expresar cosas desde la emocionalidad directa. No estamos pensando en palabras para poder comunicarme con el otro, sino que pensamos directamente desde el sonido y desde lo que ese sonido
produce en nosotros debido a toda la experiencia y todo lo que hemos vivido desde que somos un feto hasta el momento que estamos comunicando. Esto, o sea, este ser que somos nosotros se ha alimentado de un sinfín de recursos a lo largo de toda su existencia para definirse a sí mismo y de esta manera identificarse a sí mismo en el otro. Cuando hacemos música y la compartimos entre los ejecutantes de esta experiencia musical, lo hacemos desde una aproximación sonora, mucho más intuitiva y mucho más honesta. En improvisación libre siempre digo que es imposiblemente, y muchos de mis pares músicos dicen eso, que nos dedicamos a la improvisación libre. La improvisación libre es simplemente ejecutar música porque sí, no en un contexto de concierto o algo por el estilo. Es solo sentarse a hacer música y ya. No tiene tantos parámetros, o si se imponen parámetros musicales, es a manera de juego. Y es en este tipo de ejercicios donde nosotros vemos un reflejo de nuestras expectativas, que es lo que hablábamos de la idea de cómo nuestro cerebro asocia y genera placer al momento de encontrar esa respuesta positiva en la expectativa, o lo que los lingüistas llaman el par adyacente, el lógico. ¿Ya? Estas expectativas y todos estos procesos quiero y los invito a que los vivenciemos en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a proponer un juego donde todos vamos a participar y vamos a funcionar como una gran orquesta. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Esta gran orquesta va a tener ciertos elementos desde donde vamos a jugar. El primer elemento va a ser emitir una nota, solo una nota o un sonido con la voz. Ese sonido van a ser, o sea, ustedes para emitir ese sonido van a ser muy conscientes de qué sonido quieren hacer. Solo por cuestionario, o sea, por una especie de censo rápido. ¿Cuántos músicos hay acá? Levanten su manita. Bien. Genial. No importa si son músicos o no músicos. Esto de verdad es intrascendente en este momento. Vamos a jugar. Entonces los invito a que de manera consciente piensen en un sonido que puedan emitir con su voz. Yo voy a marcar el número 1 con mi manita y vamos a emitir ese sonido todos juntos. ¿Ya? Ese sonido no puede cambiar durante todo el ejercicio. Tienen que ser muy conscientes y estar demasiado concentrados para no alterar ese sonido. Ese sonido es único. Perfecto. Hay muchas cosas que pasan con este ejercicio y es muy entretenido verlo, y esta es una forma genial de comprobar ciertas cositas por acá, si nos damos cuenta. Los que son músicos, por favor, atentos a lo que puede pasar, y espero que pase, así que vamos todos juntos. Si se quieren poner de pie para hacerlo, perfecto. Si quieren estar sentados, perfecto. Es hermoso. Entonces, yo les voy a indicar y vamos a entrar por una sola nota que ustedes quieran. ¿Listos? Va. ¿Se dieron cuenta cómo empezaron a cambiar las notas y empezamos a obtener ese unísono y uniformidad y consonancia? Los músicos que estaban por ahí, ¿se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Repitamos el ejercicio. Esta vez voy a sacar el micrófono porque puedo influenciarlos de manera inconsciente, sonando más fuerte que ustedes. Entonces, fuera el micrófono. Otra vez, vamos a hacer. Entonces, digo 1, vamos a hacer un sonido y lo mantenemos mucho tiempo. ¿Listos?
buscamos la consonancia, a pesar de que, claro, hay gente que está haciendo un sonido más resonante que el otro, de forma tal vez consciente o inconsciente, pero siempre en el ejercicio de este ejercicio, somos inconscientes de cómo nuestra afinación o nuestra producción de sonido, somos inconscientes de cómo esta producción del sonido cambia para poder acomodarme a la masa. En el fondo, nosotros queremos generar un colectivo, una especie de representación en el otro. De alguna forma, de muchas formas lo podemos tomar así. Pero la primera idea que salta a la vista es la idea de comunidad. O sea, estamos haciendo sonidos en comunión. Queremos sonar afinaditos todos. Entonces, les voy a proponer el siguiente ejercicio. La misma nota y sonido que estaban haciendo, pero esta vez vamos a variar el ritmo. Vamos a hacer pequeños ritmos como ustedes lo quieran hacer, pero ritmos. No va a ser una nota larga, sino que va a ser cortada entre medio, como quieran hacer. ¿Perfecto? Va. Número 2. Aquí está la otra convención social que tenemos. Siempre tenemos que tener en nuestras vidas un pulso. Oscar lo dijo en el comienzo de la charla. Nuestras neuronas resuenan a 10 Hz. Nuestro corazón nunca deja de latir. El pulso siempre es inherente a nosotros, o sea, siempre está. Entonces, claro, los músicos ya tienen conceptos mucho más elaborados de pulso, de formación del pulso, reconstrucción del pulso y todo eso. Los músicos tal vez no tengan esas nociones, pero aún así establecen un pulso. Oscar estaba haciendo na, 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 y ahí está, na, na. Entonces, ahí tenemos el otro patrón de comunión que se establece y que lo he experimentado también acá, por ejemplo, en las sesiones de improvisación libre que tuvimos con unos amigos en Brasil, que llegaba gente de cualquier lado y se ponía a hacer música sin ser músico. Y siempre llegábamos a la comunión de pulso y se elaboraba esta idea de mantra alrededor del pulso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este juego tiene originalmente 5 pasos, pero para reducción de tiempo vamos a hacerlo en 3 pasos. Primero vamos a hacer una nota larga, bien larga. Luego, cuando lo implique, vamos a hacer estas notas cortaditas. Traten de no buscar un pulso, traten de ser conscientes de que su cuerpo les pide un pulso, no lo siguen. Sean conscientes del ejercicio que van a hacer. Y tercero, vamos a hacer una improvisación vocal libre entre todos. ¿Perfecto? Perdón, ¿no se escuchó bien las instrucciones ahí atrás, más o menos? Perdón. Vamos a hacer 3 pasos. Primer paso va a ser hacer una nota larga, la que quieran. Segundo paso va a ser esa misma nota larga con ritmos. Y el tercer paso vamos a ir directo a la improvisación libre entre todos, cantando. Vamos a hacer esta música juntos. ¿Perfecto? Y ahí vamos a sacar conclusiones al respecto. Entonces, todos atentos. Va el número 1. Si hago esto, quiere decir que va a ser más pasito. Si hago esto es muy fuerte. ¿Vale? Otra vez.
volvieron a la misma nota que hicieron al comienzo? Esa es la gran pregunta. ¿Recuerdan qué nota hicieron al comienzo? ¿La hicieron cuando volvimos? ¿Sí? No. ¿No? Bueno, entonces ese es el juego. Volver a la misma nota al comienzo. Listo, ahora vamos a ir 1, 2 y 3 y a ver qué pasa con esta improvisación libre. Va. 1. Hay que sacarse esa idea de... No, de hecho, es bueno ser consciente de ello. ¿Se dan cuenta de lo expuestos que nos sentimos al momento de hacer algún sonido extraño o de querer improvisar con otro? Eso mismo pasa por ejemplo, en mis experiencias que he tenido como educador y medio terapeuta y con estudiantes del Colegio Ciego de la Fundación Luz en Chile. Y creo que los chicos, a pesar de que escuchan todo, tienen un oído tremendo y todo eso, como el sistema de educación los llevó a pensar en palabras, a pensar como todos nosotros pensamos, desde esta óptica normal que nosotros consideramos. Al momento de hacer improvisación o hacer música, era una sensación de desnudez tal que los chicos también sentían mucha vergüenza. Imagínense eso, además de la presión y la carga que ellos tienen de ser ciegos, de sentirse minusválidos en una sociedad y todo eso. Con este ejercicio, de alguna manera, cada uno encuentra su voz. Al encontrar mi voz y al estar seguro de que es mi voz, mi sonoridad, las ideas que discutíamos con los otros profesores era que se sentían mucho más seguros, o sea, por lo menos en este ejercicio, y es como que esta idea la puedes extrapolar a tu vida cotidiana. O sea, estoy seguro de que soy, o al menos de la proyección de lo que quiero indicar que soy. Entonces, en este momento tratan de pensar eso, de que están muy seguros de que ese es su sonido, así sueno y esto es lo que quiero decir. Y voy a ver cómo mi relación con el resto en la sonoridad es mucho más clara. Porque hasta ahora, si se han dado cuenta, la sonoridad que tenemos entre todos es una masa así, súper uniforme, estática, que se va cayendo de a poquito. ¿Ya? Hagamos que eso no pase, intervengamos, seamos de alguna manera más proactivos al momento de decir, oye, sí, yo quiero hablar contigo. Por ejemplo, tú me tiraste una melodía, tú estabas cantando una melodía, ¿la puedes cantármelo? Por favor. Yoga Yayeta, Yoga Yayeta, Yoga Yayeta. Tuvimos un pequeño diálogo desde la sonoridad, solo desde la sonoridad. Encontremos eso en la resultante sonora.
va a ser nuestro paisaje sonoro. Generemos esa realidad del paisaje sonoro que queremos escuchar, que es como una interacción constante en muy buena onda, porque esto siempre suele tener esa connotación de ser muy positivo. Así que vamos de nuevo, para calentar, número 1, nota larga, y corte. En el fondo, ¿qué conclusiones ustedes pueden sacar ustedes mismos en este ejercicio, pequeño ejercicio vocal que hemos hecho? Y aquí yo creo que doy pie para nuestra rueda de preguntas. Vamos, la mesa redonda vamos a cortarlo porque no acabaríamos ya en el tiempo. Es decir, el tema nos ha llevado de viaje, no cortemos el viaje con preguntas. Bien. Pero en el fondo, esas pequeñas reflexiones, tanto músicos, médicos, público no especializado en ninguna de las dos materias, compartamos, porque de alguna manera la visión de la musicoterapia en Latinoamérica aún es muy incipiente. Es cierto que hay programas en Brasil, en Chile, en Argentina, y ahora también está la Universidad Nacional impartiendo una maestría en musicoterapia. O sea, el tema se está poniendo un poco más a la cabeza. ¿Ya? La idea es que nosotros seamos partícipes también de esta idea desde cada uno de nuestros campos y podamos sacar conclusiones, compartirlas. Porque en el ejercicio, me hubiese gustado mucho tener más tiempo para poder hacer esto, es en el ejercicio de estar con niños autistas, ciegos, con problemas neurológicos varios y todo eso, la respuesta que han tenido ellos ante el ejercicio musical es impresionante. Y obviamente esta Santa Trinidad que presentamos de Oliver Sacks con Isabel Pérez y Ginás, es tremendo. Son personajes que están planteándose el por qué percibimos la realidad como la percibimos. Y eso yo creo que es el fondo y nuestra pregunta máxima al final de todo esto. La musicoterapia viene siendo como un elemento, como herramienta que viene de, pero la pregunta filosófica o existencial que nos invade acá es ¿por qué percibimos las cosas como las percibimos? ¿Por qué mi cerebro envía señales como las envía? ¿Por qué hay una zona que se especifica en la percepción temporal en música?
¿Es esa percepción temporal en música la misma percepción temporal que tenemos del espacio-tiempo? O sea, y ahí nos vamos en una conversación mucho más densa, pero mucho más emocionante también. Entonces los invito a que compartan esta información, a que si no son músicos y quieren hacer música, por favor háganlo. O sea, de la manera que sea, jueguen, compren un instrumento en la calle, da lo mismo, pero dense el espacio que de alguna manera la educación nos ha restringido un poco, de volver a hacer música de forma ritual, de estar en la casa y entonar una melodía porque sí, de sentarse a dialogar con otro ser y de repente proponerle esto mismo que acabamos de hacer. Hagamos un ejercicio vocal, ¿por qué no? Esa idea, aunque suene muy, como la palabra peyorativa de hippie no me gusta tanto en este momento, pero aunque le suene muy hippie, es una forma de protolenguaje en la que de verdad nos estamos deshaciendo de las palabras, y la sensación que queda al final de cuentas es limpiarse del pensamiento en palabras, sino que solo estoy reaccionando a la música que estamos haciendo. Así que los invito a hacer eso, y a investigar mucho, a leer mucho sobre este tema. Es de verdad muy, muy excitante. Gracias, Oscar. Así parezca, no soy el Grinch, pero aquí podríamos durar e irnos de viaje y olvidarnos que tenemos menús preparados para ustedes. Por supuesto, al final de esta presentación están invitados a un rico asado. El menú del próximo semestre, primero comienzo agradeciéndoles en nombre del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en sus 66 años y en 14 de las jornadas académicas, en nombre de la Junta Directiva, en cabeza del doctor Guillermo Acosta González, la Dirección General, con la doctora Aura Victoria Carrascal Márquez, la Subdirección Docente Asistencial, en mi nombre, Henry García Moncariano, la Coordinación Docente, Adriana Márquez Cepeda, todo el equipo docente, todo el equipo logístico, por habernos acompañado este semestre. Nos volveremos a ver a partir del 9 de marzo. El menú está en proceso, tendremos sorpresas. Por ahora, muchas gracias al profesor Oscar, al maestro Sebastián, a todos ustedes. Los invitamos a este rico asado y nos veremos el próximo año.